nombre es Juan Enrique Martín Bernal, esta es mi identificación y el día de hoy vamos a dar el desarrollo de la actividad en el cual tenemos como paso 1 que, teniendo en cuenta la referencia del rango del voltaje amplificado en la fase 3, que es entre 0 y 5 voltios, cada uno de los integrantes deberíamos hacer el proceso para aplicar el ADC 0804. Entonces, comenzamos a desarrollar el puente Wheatstone, en donde aplicamos la fórmula de I, la intensidad de corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia, que esta misma fórmula se desprende la siguiente, que es igual a voltaje sobre R3 más Rx. Teniendo en cuenta los datos del datasheet del sensor PT100, se toman los siguientes datos. A 0 grados centígrados, la resistencia Rx es de 101.2 ohmios y el voltaje inicial es de 5 voltios. Realizamos el paso 1, donde aplicamos la fórmula, reemplazamos valores, dándonos que la resistencia número 2 es de 101.2. Realizamos la salida del puente de Wheatstone, que nos da 0 voltios, teniendo en cuenta nuestra ficha del datasheet, que da 107.79, y teniendo en cuenta los rangos de temperatura que son necesarios para nuestro proyecto, que son de entre 15 grados y 20 grados, realizamos el cálculo para el voltaje de salida, que sería de 7.5 milivoltios diré. Definiendo como tal que la salida de nuestro circuito en equilibrio es de 7.5 milivoltios. Calculamos el amplificador AD620, la resistencia como tal que necesita, la resistencia de ganancia, dándonos 75 ohmios, y como tal esta es nuestra simulación en Proteus. Entonces, como podemos ver, nuestro circuito acá está montado, en donde aplicamos nuestro amplificador junto con las dos resistencias. Lo aplicamos así medianamente, sale para el ADC 0804 desde el amplificador, en donde realizamos la conexión de los capacitores y resistencia, y tenemos en cuenta el funcionamiento de nuestros bombillos LED. Creo que lo tengo, sí, acá está. Como podemos ver el funcionamiento de él ya con los respectivos valores de las resistencias. Si incrementamos o disminuimos el valor del PT100, podemos ver cómo los sensores cambian de ubicación, o sea, los diodos iluminan dependiendo de la ubicación. Y por ejemplo, acá estamos a 10 grados, al momento de incrementarlo, estos van a cambiar su posición, su iluminación, igual que al voltaje de salida del amplificador. Dependiendo de este voltaje, cambian el ADC 0804. Y cuando termine de mover el voltaje, va en 3.85, 3.87, 88, 89, 90. Ahí, en ese momento, cuando acá ya el voltaje se queda quieto, aquí en esta parte también los LEDs van a iluminar en un solo sentido. Pasamos al siguiente punto, en donde acá tenemos otro pantallazo de su correcto funcionamiento. En el paso 2, en donde aplicamos el mismo procedimiento pero con un LM3914, en donde nomás necesitamos la R2 teniendo en cuenta el voltaje de referencia, en donde el R2 nos da 450 ohmios, como podemos ver aquí la demostración en Proteus, en donde en este momento está instalado el LM3914, me confundo, 3914, sí, está conectado al amplificador, y de igual manera él ya hace otro proceso. Comienzan a apagarse en orden
y a encenderse en orden dependiendo la temperatura, si va en aumento o disminuye al momento de ella tomar la medición. Por último, tenemos la aplicación del circuito mediante el filtro, teniendo en cuenta que en el filtro utilizamos una serie de capacitores y resistencias, las hallamos mediante el proceso de la fase anterior, y tenemos nuestro circuito mediante el filtro, el cual yo lo hice con el LM 3914, aplicando el filtro, en donde todas las luces comienzan a parpadear dependiendo la temperatura dada, aunque en este caso, como no tenemos el ingreso como tal de la PT100, de todas maneras, él al realizar la amplificación y al llegar al LM3914 comienzan a parpadear las luces de LED. Muchas gracias por su atención prestada, espero tengan una feliz tarde.